Porque hay un mundo espiritual que nosotros no alcanzamos a divisar con nuestros ojos, pero que cobra una legalidad y cobra una fuerza. Hay generaciones de abuelos y de ancestros que hicieron sus consagraciones a través de nuestros campesinos, de nuestros indígenas tan lindos, de nuestras raíces, nuestros ancestros, pero en medio de toda su lindura, ellos tuvieron a veces rituales de consagración de las generaciones peligrosísimas. Y por eso esos entes espirituales vienen a reclamar esas consagraciones que hicieron hace cientos de años muchos de nuestros ancestros. Y esa reclamación no recae sobre todos los 5 hijos de la familia, sino sobre uno o sobre una. Por eso es que a veces vemos primos, primas que están más mal que otros, y otros que sí sobresalieron en medio de una generación muy difícil, y todos se ven que están en una atadura, pero hubo uno que sobresalió. No es que será el más bueno, ese sí eligió el bien. No, tal vez otro de los que están bajo la atadura también quiso ser bueno, pero no le alcanzó su dimensión espiritual, no le alcanzó su parte emocional, su fuerza. ¿Qué hacer en ese caso? La solución siempre será buscar a Jesucristo. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, halladle en tanto esté cercano. Y en la Biblia vemos algunos ejemplos de ataduras fáciles, y para no irnos muy hacia allá, vamos a buscar en Lucas, vamos a buscar en el capítulo 8. Voy a ver el caso de una mujer y el caso de un hombre. Ataduras que aparentemente eran aceptadas culturalmente. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, ¿cuántos? 7 demonios. Y después sigue nombrando otras mujeres. Y vamos a mirar un poquitico María Magdalena. María Magdalena, una mujer que estaba atrapada. Usted se imagina tener un demonio ahí poseyéndola, ya es un problema, pero tener 2, tener 4, tener 6, no, y esta tenía 7 demonios. Y muchos historiadores y en algunos pasajes bíblicos, en los evangelios vemos que el problema de ella era una atadura sexual. Pero a través de esa atadura sexual, esa promiscuidad o esa prostitución en que ella estaba, se juntaron 6 demonios primos ahí al lado del otro demonio sexual. Porque cuando hay relaciones carnales, hay una ligadura de almas. Entonces imagínense la cantidad de personas con las cuales ella tenía intimidad, y esas personas también le transferían demonios. Entonces la práctica empeoraba la situación de esta mujer. Pero solo Dios, que está en los cielos, sabía que ella quería ser libre. Nadie más sabía. Y ella estuvo en uno de esos momentos en que Jesús pasaba por el lugar y se aproximó. Y dice la escritura que había mujeres, versículo 2, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. O sea que para poder nosotros ser liberados o ser sanados de espíritus malos, necesitamos irremediablemente la presencia de Jesús. Y necesitamos tener un corazón como el que tuvo María Magdalena, porque una vez fue liberada, ella no se soltó del Señor. Ese era el corazón que ella tenía. Todos decían, no, esa mujer tan mala, cuando no menos uno piensa, sale con esto, con lo otro, con su pareja que tuviera 7 demonios, y ahí los tenía. Pero solo Dios sabe que por dentro había una lucha. Solo Dios sabe las lágrimas que ella derramaba. Quiero ser libre de esto. Quiero salir de esto. No puedo. Pero la Biblia nos dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Sea atadura sexual, sea atadura en el carácter, sea atadura por el robo, por cualquier de los vicios.
El Señor está aquí para sanar y salvar a los que se habían perdido. Y el Señor no la miraba a través de sus 7 demonios, Él la miraba a través de su conversión, a través de su salvación, a través de su limpieza que ella adquirió. Porque cuando tú vienes a los brazos de Jesús, a las manos del sanador, y te dejas sanar y te quedas con Él, lejos de ser vituperado, causa de bullying, vas a ser admirado como María Magdalena. Una mujer tremenda que después tuvo la virtud de ir a la tumba cuando ya Jesús había sido sepultado y había resucitado, y ser la primera en tener una visión del Señor glorificado, resucitado, porque todavía no había sido glorificado y no le permitió que lo tocara, resucitado. Nuestra vida puede cambiar totalmente si nosotros nos disponemos para el Señor. El mundo espiritual es real, pero nosotros podemos caminar hacia la libertad en el momento en que lo decidamos. No se trata de decir toda la vida no tengo fuerza, soy débil, ay, es que el Señor sabe. No, esas son excusas del enemigo para tenerte allí esclavo. El Señor nos manda a que nosotros identifiquemos el área en el cual nosotros estemos mal. Y yo me acuerdo que hay un decálogo de los alcohólicos anónimos donde lo primero que le piden a la persona es que confiese cómo se llama su pecado y que se levante y diga: soy alcohólico, consumo tanto y tanto y tanto, o soy adicto, o tengo problema con la pornografía y consumo pornografía a tales y tales horas y hago esto y esto. Cuando la persona se para en el círculo de la recuperación y lo hace, ya hizo el primer paso para su libertad. El segundo, confiese y arrepiéntase delante del Señor lo que el Espíritu Santo le muestre. Tal vez la persona dice: no, pero pues si yo estoy confesando que tengo, digamos, un pecado de robo, un pecado de mentiras compulsivas, y me está llegando a la mente que me arrepienta de ser grosero con mi mamá, ¿yo por qué voy a decir eso? No, después de la confesión del pecado central, usted tiene que hacer lo que hizo María Magdalena. ¿Quién sabía que ella tenía 7 demonios? Ella no sabía. Pero yo estoy segura que ella hizo esto desde lo profundo de su corazón. Cuando el Señor le otorga la libertad, cuando la toca y le dice sé libre, era porque ya había visto la disposición en su corazón. Quitarme esta bamba. Cuando uno se arrepiente poco a poco de las cosas que el Espíritu Santo le está revelando, uno está haciendo una tarea maravillosa. Y es como si estuviera en una sala de cirugía y estuviera quitando cantidades de esquirlas, como si hubiera estado en medio de una guerra y lo que le están quitando son trozos de balas que le quedaron incrustadas en la piel y usted las está quitando una a una. Porque todo eso, así haya sido su pecado, la mentira compulsiva o el robo compulsivo o el asesinato, pero si usted se está arrepintiendo de deshonrar a su padre y a su madre, está quitando esquirlas, está aprendiendo cada día más y más. Lo tercero que debemos hacer es perdonar por decisión propia, no porque le digan vea, perdone, uy, sí, es que tengo que perdonar para dejar esa atadura que tengo, yo es por la atadura, pero en realidad no quiero perdonar. No, hay que perdonar por decisión propia. Perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces la culpa no nos deja salir de allí. ¿Y sabe la culpa que esconde? Un espíritu de orgullo. A veces estamos mal, con remordimiento por esa atadura, porque volvimos a caer en la atadura, pero tenemos remordimiento y orgullo. Cuando tenemos arrepentimiento verdadero, es cuando vamos a la cruz y decimos: no sé qué hacer, Señor. Realmente necesito tu ayuda, necesito que me remolques con esto, no quiero volver a verme así de mal. Y eso le pasó al hijo pródigo en Lucas capítulo 15, usted lo puede estudiar en la casa desde el versículo 10. El hijo pródigo dijo: no, este no es mi lugar, ¿qué hago aquí tan sucio? Todo esto huele mal, ¿por qué desperté aquí? No, esto no me identifica. En la casa de mi padre yo vivo como un hijo, ¿yo qué hago aquí? Se para y dice: iré a casa de mi padre, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, o sea, sácame de aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar en esta condición de atadura, no quiero estar en esta esclavitud de pecado.
Cuando hay esa convicción, esa confesión, ese sacarse uno mismo de ese contexto que no lo representa a uno, entonces ya llega un arrepentimiento, una contrición verdadera. Después de esos 3 primeros pasos, debemos recibir el perdón de Dios, porque sabe una cosa, muchas personas no lo reciben. Dicen, Dios perdóname, y al otro día, Dios perdóname, Dios perdóname. ¿Sabe por qué? Porque hay una barrera. En el fondo de su corazón piensa que Dios no lo puede perdonar, porque esa persona inconscientemente se sentó en el lugar de juez y dice, es que lo que yo hice no merece perdón, es que lo que yo hago, pues sigámoslo haciendo porque no, yo soy así, no, definitivamente yo no voy a dejar esto. ¿Sabe quién le está lanzando esas voces? Satanás, que no le conviene que un pecador se arrepienta. ¿Por qué dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Porque es muy importante. El arrepentimiento tiene una lectura espiritual tan grande que cuando hay una persona arrepentida, Satanás retrocede, porque Satanás no soporta el arrepentimiento. El arrepentimiento es el camino a la salvación. El arrepentimiento es el camino a la liberación. El arrepentimiento es el camino a recibir prosperidad y bendición, a que las demás ataduras vuelen. El arrepentimiento es necesario elaborarlo en nuestro corazón. Si solo hasta hoy has sentido remordimiento, tú que me estás escuchando a través de la virtualidad o tú que estás aquí en la presencialidad, empieza a trabajar y a avanzar y a decir, no me voy a quedar en remordimiento, voy a avanzar en arrepentimiento. Dios, haz lo que tengas que hacer. Y el Señor le va a decir sí, y le dice a los ángeles, oiga pues, aquí sí vamos a poder trabajar. Y le va a tocar a usted durito, porque el Señor de verdad le va a hacer caso a su oración, pero usted va a ser libre. Eso le pasó a María Magdalena. Usted se imagina cuando venía Jesús, toda la corte de sus discípulos, todos los que querían ser discípulos, la madre de Jesús, ya eso era un entorno de santidad muy grande como para que ella se arrimara. Y habían enfermos, habían endemoniados como ella, pero es que ella era mujer y a ella la conocía la mitad del pueblo y a ella no la querían. Y fuera de eso se le salían sus demonios en su parte de sexualidad, pero también tenía otros demonios peores, quién sabe cómo era. Entonces arrimarse a Jesús era una tarea titánica y todavía una mujer. Sin embargo, fue liberada, sanada de 7 demonios y servía a Jesús. Y fue aceptada por esas compañeras de ministerio que ya antes veía tan santas y tan lejos de ella. Ahora ella era María Magdalena, una de las seguidoras de Jesús. También se menciona que estaba en el aposento alto cuando hablaron en lenguas tantos y tantos, cuando llegó la visitación del Pentecostés. Todo esto nos puede pasar si nosotros damos un paso hacia adelante de manera sobrenatural, porque vencer una atadura no es tarea fácil, pero no es imposible tampoco si vamos de la mano del Señor. Lo quinto que debemos hacer, renuncia a tu pecado y cierra la puerta en cualquier área por donde el enemigo está entrando. Usted sabe qué puertas debe cerrar. Cierre las puertas grandes, medianas, pequeñas, las endijas, las ranuras, cierre todo. Si usted deja las pequeñas puertas abiertas, por ahí seguirá entrando el enemigo y lo hará sentir frustrado y fracasado. Necesitamos hacer como ella. Tal vez habían hombres atractivos que le decían, no, venga, usted no siga allí siguiendo a Jesús, que usted no la van a liberar. Más bien yo me caso con usted, yo tengo plata, yo la saco a vivir. ¿Cuántas ofertas no recibiría ella? Satanás enviando sus mensajeros. Pero ella decía, no, yo algún día me van a liberar, algún día voy a ser visible delante de Jesús. Persistió, cerró puertas, insistió tanto que su corazón estuvo preparado para ser visible y Jesús dijo, tráiganla a ella. Y fue liberada. El tiempo y la oportunidad se da cuando tu corazón está listo, cuando tú en tu mente, en tu corazón y en tus fuerzas has cerrado las puertas a Satanás. Sexto paso, pídele al Espíritu Santo que te ayude a romper con los patrones de conducta a los que estás acostumbrado. Una cosa es la parte de los demonios y otra los patrones de conducta. Nuestra vida social, nuestra cultura,
es así que nos trata de hacer ataduras, es así que nos trata de coaccionar y de manipular. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ayude a romper con esos patrones. A ella le tocó romper con patrones porque ella estaba acostumbrada a los burdeles y a los lugares en los cuales ella ejercía su prostitución. Le tocó vivir en otra parte y le tocó vivir prácticamente en la calle porque nadie la quería aceptar por su reputación. Pero ella dijo, vale la pena, todavía no he sido liberada, pero yo estoy cambiando antes de ser liberada. El cambio viene desde antes, porque viene desde el corazón. Número 7. Permita que el Espíritu Santo vaya formando en usted cada día la imagen de Cristo. Una vez ella recibe la imposición de manos de Jesús, ¿usted cree que ella se iba a quedar así y decir no? Y después vengan 7 demonios peores, ya Jesús me tocó y entonces ya me descuido. No. Pídale al Espíritu Santo que vaya formando cada día la imagen de Cristo. Yo de aquí no me despego, pero nada. Yo ya me conozco cómo soy sin Cristo, así que olvídese, yo de aquí no me despego. Ese es el caso de una mujer llamada María Magdalena. Pero también hay otro caso de alguien que a pesar de estar muy cerca de Cristo, se descuidó y tuvo un fin que no queremos para ninguno de nosotros. María Magdalena, 7 demonios, sabemos por historia que tenía ataduras sexuales, pero también tenía otras ataduras, a lo mejor hasta era ladrona o revoltosa o se daba duro en la calle con las demás mujeres, quién sabe cuáles eran los otros demonios que le hacían hacer cosas. Pero hay otro hombre en la escritura que tenía una atadura por el amor al dinero y esa atadura no era tan visible, no era tan notable. Mateo capítulo 10. La Biblia nos enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, parafraseando les digo, fueron apartados de su fe y de su buena manera de vivir. Hay personas que uno conoce que aparentemente van teniendo su riqueza y van bien, uno los ve que son personas bien, pero llega tanto la codicia, el amor al dinero que definitivamente se pierden. Se pierden para su familia, se pierden en su codicia, se pierden a veces en enfermedad y en los últimos momentos. Nosotros tenemos una amiga enfermera que ella nos cuenta que le ha tocado que estar en los últimos momentos porque ella trabajaba de manera privada con gente muy adinerada y decía que hasta el último momento, como en un acceso de locura, diciendo que le habían cogido la cartera, que dónde estaba la clave de la caja fuerte, siendo que estaban agonizando. Entonces decía, qué tristeza, pierden la cordura. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Mateo capítulo 10. Entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estamos hablando de alto nivel. Jesús con sus 12 les acaba de dar autoridad. ¿Usted cree para ser uno de los discípulos de Jesús, para que Dios le diera autoridad, era porque estaban caminando con él, era porque Jesús les había visto algo? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Qué pasó con la elección de Judas? ¿Qué pasó? ¿Será que nuestro Señor se equivocó? No, así como no se equivocó contigo ni conmigo. Lo que pasa es que Dios es Dios de oportunidades. Y hasta el último momento, Jesús conocía la debilidad de Judas, pero sabía que él tenía la capacidad de sobrepasar su debilidad. Pero en todo el trayecto de nuestra vida, óyelo bien, iglesia, amor de Dios, nosotros tenemos una lucha con nosotros mismos para saber a quién dejamos ganar, si el reino de la luz en medio de nuestro corazón o el reino de las tinieblas.
Y hay pecados que son llamados, como dice una pastora amiga, pecados mascotas, que la persona lo tiene como una mascota. Ay, no, mi pecadito es pequeño. Los de los demás sí son grandes. El de María Magdalena sí, pero el mío no, eso lo saco de vez en cuando, solo lo paseo ahí por el parque, lo vuelvo y lo guardo y se queda calladito. Pecados mascotas. Eso le pasó a Judas Iscariote. Judas Iscariote quería seguir a Jesús indudablemente. Indudablemente aprendió a orar. Indudablemente fue usado para milagros. Usted se imagina una cruzada con los apóstoles y dice aquí, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y Judas fuera y los demonios saliendo, aún con lo que tenía en el corazón de su amor al dinero, porque Judas era tesorero. Y vamos a Lucas capítulo 22, a ver un poquito más acerca de Judas, qué fue lo que pasó con Judas. Lucas capítulo 22. Buenas noches, Dios les bendiga. Lucas capítulo 22, versículo 3. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y dice el versículo 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Vimos un Judas que había sido usado por Jesús para los milagros, para echar fuera demonios, para sanar de enfermedades, que caminaba con Jesús y con sus compañeros, sus 11 compañeros, que reía con Jesús, que hacía el servicio dentro de la sinagoga con Jesús, cuando él llegaba, que iban a visitar a Lázaro y sus hermanas, que se comportaba aparentemente bien. Pero una vez que estaban haciendo una visita, vino una mujer y rompió un frasco de alabastro y derramó el perfume a los pies de Jesús, un perfume carísimo. Y él, como era asignado para la tesorería, él era el que recogía los diezmos y las ofrendas, él dijo, uy, ese dinero hubiera sido usado para los pobres, ¿por qué lo desperdicia así? ¿A quién se le ocurre que un desperdicio, mirar por como desperdicio, perfumar los pies del Hijo de Dios, si lo íbamos a tener tan poco tiempo en la tierra? Para Judas, Jesús era una persona admirable. Era, uy, este man tiene mucho poder, yo le voy a aprender a este man. Y lo digo así porque ese era el pensamiento de un hombre que no tiene reverencia por quien tiene al lado. Y así hay muchas personas que vemos en las iglesias y por fuera de las iglesias que dicen que son cristianas, pero no tienen reverencia, no saben quién tienen al lado. Esta mujer que derramó ese perfume y dice que enjugó con sus cabellos y lloraba con sus lágrimas porque era pecadora, estaba simplemente anticipando proféticamente lo que iba a suceder con Jesús, porque Jesús lo dijo, esta me ha ungido mis pies y los ha secado con sus cabellos, esta ha hecho muchas cosas que ustedes no hicieron. ¿Por qué Jesús dice esas palabras? Porque resulta que cuando en el tiempo en que ellos vivían, cuando venía un rabí o venía un visitante con una compañía como eran los discípulos a una casa a hacer una consejería, a dictar la palabra, a hacer una sanidad, entonces llegaban los servidores de la casa y le daban agüita para limpiarse las manos y para limpiarse los pies por la arena del desierto, porque ellos mantenían en sandalias. Y si era un visitante muy ilustre, pues entonces era un poquitico, haga de cuenta, como cremita para tonificar un poquitico, como un perfume, un ungüento. Pero él llegó a la casa del escriba, que nada más quería descrestarlo y saber a ver cuánto era que sabía ese tal Jesús, y no le hicieron ni nada de la ceremonia del agua ni nada, sino que entrara. Y ella de lejos dijo, esta es mi oportunidad, y con el producto de todo mi prostitución o mi trabajo
¿qué he hecho en las malas? Yo reuní para tener este frasco de perfume y algún día, haga de cuenta que fuera un lingote de oro, cambiarlo por dinero y tener un heredado o algo. Dijo, no, esta es la única oportunidad que yo tengo de ver a Jesús. Y ella rompe ese frasco de perfume, que eran, según los historiadores, millones y millones de pesos, y lo derrama allí, que toda la casa se llenó del olor del perfume. ¿Por qué? Porque ya estaba arrepentida, porque sentía esa culpa, porque dijo, aunque sea en este instante, así yo no le diga que me perdone, pero yo solamente quiero hacerme presente y decirle, yo lo honro porque sé que usted es el Hijo de Dios. Solo usted me puede salvar, solo usted me puede aceptar mi presente. Y el Señor la exaltó delante de todos y dijo, esta ha hecho más que cualquiera. Pero Judas se enojó. Porque hay personas que se enojan y dicen, ay, esa iglesia no me gusta, y en esa iglesia porque piden diezmo, y en esa iglesia porque dicen que uno tiene que ir presencial, para eso está en la virtualidad, y esa iglesia, y esa iglesia, y esa iglesia. Qué pena, pero Judas, Judas está allí con la crítica, con la falta de revelación, con la falta de reverencia a la palabra, a la presencia de Dios. En estos tiempos tan críticos que vive la humanidad, lo que más deseamos todos es tener presencia de Dios. Y existen iglesias locales en las cuales nosotros pertenecemos. Esta es nuestra iglesia, Amor de Dios. Lo mínimo que podemos hacer es tener reverencia. Pero Judas empezó así con su dureza. Él solo quería el poder, los milagros, saber de palabras. No, si ya Jesús me está usando igual que los 11, porque Jesús no sabe que yo por dentro estoy robando de la bolsa, porque en una de las porciones dice que él extraía de la bolsa del recaudo. Él ya estaba mal, pero Jesús no lo delató. Hasta el último momento esperó que se arrepintiera. Y muchas personas creen, Dios me va a esperar hasta el último momento. O como le decía yo en la universidad, cuando ya esté viejita me vuelvo cristiana, pero por ahora goza la vida. No entendiendo que me estaba perdiendo era de la bendición de que fueran perdonados mis pecados y de que yo tuviera una vida en abundancia y de que yo tuviera la paz que sobrepasa todo entendimiento, y mi vida estaba vuelta a nada y vuelta de cuadritos, hasta que dejé de ser terca y me dejé llevar por el Señor, y aquí estoy feliz contándoles a ustedes para que nunca seamos como Judas. Lo criticamos y decimos, ay, es que Judas tenía un corazón malo. No, usted vio a través de la palabra, Judas quería andar con Jesús, pero el hecho de no cortar con un pecado, óigame bien, el hecho de no cortar con la esclavitud, como nos muestra la carátula de la invitación de hoy, eso marcó la diferencia. La Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder los viñedos. En los grandes viñedos no buscan los osos o los animales grandes, buscan las zorritas que son del grande de un ratoncito, porque ellas andan en manada y ellas dañan las raíces. Y así es como los demonios actúan. Ya en ese momento no solamente estaba la avaricia, no solamente estaba el robo, sino estaba la deshonra. En ese momento estaba ya la traición. Ya él va y les explica a los sacerdotes judíos cómo poder apresarlos. Dice, y entró Satanás en Judas. Cuando dejamos y dejamos y dejamos una puerta abierta, el que menos queremos que entre es el que va a entrar. Tenemos que cerrarle la puerta al enemigo, amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cortar con todo espíritu de muerte espiritual, muerte física, todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. A veces hay puertas abiertas de ocultismo y no las reconocemos como tales, puertas abiertas de adicciones. Puede ser con el mismo celular, pero nos estamos volviendo adictos, ya casi no lo podemos soltar. Puede ser una adicción a las malas palabras o a tener una imagen negativa de las cosas, de la vida, andar en depresión, y casi que estamos desarrollando una conducta depresiva todo el tiempo que se opone a la fe. Tal vez una esclavitud a una persona. Hay una codependencia emocional, una idolatría a un esposo, idolatría a una esposa, idolatría a la mamá, idolatría al papá, idolatría a un hermano.
idolatría a los hijos. Nosotros no somos llamados a idolatrar a nadie. Somos llamados a adorar a Dios y a amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, yo tengo que amar en una medida y esa medida me la da Dios. Tengo que tener una autoestima correcta, ni muy por debajo ni muy por encima, correcta, a la estatura del Señor, que el Señor me da. Y con ese amor amar a mi prójimo. Porque si yo idolatro, yo voy a hacer que esa persona finalmente me deteste. Eso es lo que pasa con la idolatría. Hay personas detrás de las otras y el otro como que espantándolo como las cucarachas. Porque no es amor, es idolatría. También hay personas adictas al odio, la falta de perdón. Dicen, yo soy así, yo soy peleonera, yo soy empoderada, yo soy peleonero también. No, esos son actitudes que le ha vendido Satanás a través de su historia, a través de sus propias heridas, a través de sus propias defensas, que usted quiso defenderse de situaciones en las cuales de pronto usted estaba vulnerable cuando era pequeño y usted quedó con esa fijación. Y usted se quiere defender ahora grande en sus propias fuerzas. Son cadenas que atan al pasado. Judas no quiso soltar sus cadenas. Él no quiso cortar con su esclavitud. Y las cadenas, como vemos en la gráfica, se van volviendo más fuertes y cobran ventaja. Necesitamos ser libres. Vamos a ponernos de pie y vamos a colocar allí una adoración de las que te había colocado. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza para ser íntegros. Porque la integridad viene de algo entero, enteramente para Cristo, enteramente santos, enteramente honestos. Los otros 11 discípulos tenían tantos defectos, pero cortaron con la esclavitud al pecado. Cortaron lo más importante. Los defectos pequeños, grandes, medianos, pueden estar allí, pero si tu corazón es fiel a Dios, el Señor te va a levantar y te va a ayudar. Pedro también se equivocó. Pedro negó a Jesús y el gallo cantó, pero el corazón de Pedro no estaba por hacer maldad, no estaba por deshonrar a Jesús. Tuvo su momento de cobardía, pero nunca de deshonra a Dios. Levanta allí tus manos. Y yo quiero orar por ti, iglesia. Oro por todos ustedes que vinieron a la presencialidad, porque para ustedes de manera especial esta palabra se vuelve rema en esta noche. Y por todos ustedes que están en la virtualidad, porque para ustedes es este mensaje que lo están oyendo en vivo, en directo y también en diferido cuando entren al canal. Oro por la iglesia, amor de Dios, conforme dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todo me está permitido, dice la palabra, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Esto habla de un libre albedrío bien administrado. Nos está siendo permitido muchas cosas, pero solo Judas entre los 12 discípulos escogió lo que no le convenía. Los demás escogieron bien, escogieron a Jesús. Dice primera carta a los Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Recibe allí esa fuerza y esa salida. Porque si estás siendo tentado, tienes una tentación, tienes una esclavitud, el Señor rompe tus cadenas a través de tu entrega. Dile, Señor, necesito un corazón limpio que te alabe, un corazón puro que te adore. Necesito ser una persona diferente. No quiero seguir funcionando con los rayones de mi vida, con lo que me pasó en mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Yo quiero aprender a restaurarme contigo. Tú no me pides que sea perfecta o perfecto. Tú me pides solamente que sea leal contigo. Y Romanos 13:14 dice, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Señor,
Gracias porque la cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo. Y vas a cantar esta adoración si la sabes, y si no la sabes la vas a escuchar. Y vas a entender el valor de la cruz. La cruz es la clave que te permite cada día traspasar el velo. Anhelo y desfallezco. Léelo allí en la pantalla. Que tu alma desee sentarte al lado de Jesús, alcanzar esa misericordia del Señor, donde tú eres mi hogar. Gracias por morir en la cruz por nosotros, Señor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. La cruz es, piensa en la cruz allí con tus ojitos cerrados y abraza esa cruz y piensa todo lo que le costó al Señor derramar hasta la última gota de su sangre para vencer el pecado que tú y yo no podíamos vencer. Pero abrazados a Él, aprendiendo de su palabra, perteneciendo al cuerpo de Cristo, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, Señor. Y siéntete allí como te abraza el Señor. Siéntete allí como el Señor te abraza y te humedece con su sangre, porque te dice, lo hice por ti. Y mi sangre te da la fuerza. Y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Como si fuera una manta roja, te abraza y te cubre. Y te dice, déjate abrazar por mí. Déjate cubrir por mi gracia y mi paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, Jesús, y verte a ti, solo tú y el Señor. Y siéntete como esa María Magdalena perdonada. Ella no tenía la fuerza, pero la encontró en Jesús. La encontró para seguir adelante y su vida fue distinta. Ella no remendó su vida, fue una vida totalmente nueva en Cristo Jesús. Nadie podía señalarla después de que ella se convirtió, porque ella no repitió su adicción y su pecado. Y esa fuerza sobrenatural, Dios te la quiere dar a ti en esta noche. Por verme en ti. Señor, queremos vernos en ti y recibir tu gracia y tu paz. Que tu gracia y paz se multipliquen sobre la iglesia, amor de Dios, no solo esta noche, sino todos los días de nuestra vida. Señor, y con esa misma actitud de reverencia, Señor, bendecimos los diezmos y las ofrendas que voluntariamente haya traído tu pueblo. Hoy yo creo, Señor, que así como tú te diste como una ofrenda agradable delante de Dios, una vez en la cruz y para siempre para salvación de nosotros, pero todos los días mientras estuviste en la tierra fuiste una ofrenda agradable al Señor. Hoy, Señor, bendecimos las ofrendas de todos aquellos, Señor, que siembran con gratitud y que te dicen, Señor, gracias por tu casa, gracias, Señor, por tener un lugar para mí, porque allí está escrito mi nombre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nos despedimos los pastores Carlos Barragán
y Piedad Vinasco, Ministerio Amor de Dios desde la hermosa ciudad de Guadalajara de Buga. Bendiciones, bendiciones, mil y mil bendiciones.